Amigos, hola. Aquí estamos otra vez, aquí estamos en la Patagonia para contarle cosas de nuestra tierra, para hablar de un poco de historia, para hablar un poco de la gente. Hoy día yo quiero hacer un pequeño homenaje, podríamos decir, porque he tenido una sorpresa, en todo caso siempre relacionada con el tema de nuestro Aysén tan querido. He tenido, decía, una sorpresa mayúscula. Fíjese, yo tendría unos 12 o 13 años, en Aysén, en Puerto Aysén, mi ciudad natal, hubo un encuentro que fue organizado por la Universidad de Chile. Yo diría un encuentro no repetido, fíjese, de distintas especialidades, de distintos personajes de la producción, de la historia, del arte, etcétera. Y se hizo un gran seminario en Aysén, y a raíz de ese seminario que abarcó, como le decía, todos los aspectos de la región, los productivos, los geográficos, los servicios públicos, etcétera, a raíz de eso y como culminación de ese evento tan importante, en donde recuerdo vino Luis Durán, Luis Oyarzún, Enrique Lin, Benjamín Subercasó, la Margot Loyola, etcétera, personajes que usted no hay que olvidar, que todo el mundo recuerda, son personajes que están ligados a la cultura del país. Bueno, ese encuentro fue en Puerto Aysén, como decía, y abarcó muchas cosas. Desde allí salió una publicación que yo tengo en mi mano ahora, que es este libro, que mucha gente conoce, sobre todo usted que tiene más viejo, es muy viejo como yo, el Seminario de Investigación sobre el Desarrollo de la Provincia de Aysén, Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Se publicó el año 1959 y para mucha gente sigue y ha sido un texto de consulta cuando alguien quiere referirse a algún tema sobre la región. Está obligado, diría yo, a referirse a este texto. Porque aquí hay una información valiosísima, nunca más repetida, fíjese, no se hizo otro encuentro principal. Bueno, pero yo no vengo a hablar del libro en general, lo que quería decir, y dije al principio del homenaje, se refiere a que cuando yo tenía 13 o 14 años, lo primero que yo supe, o lo primero que un poco satisfizo mis inquietudes que tenían que ver con la historia de mi región, fue el apéndice de este libro, que dice Panorama Histórico de Aysén. Ahí nuestro director está mostrando, ¿no es cierto?, lo que dice la primera página de este panorama, que es el título, cuyo autor es don Hernán Ortega. Yo nunca supe bien, a lo largo de estos 40 y tantos años que han pasado desde las primeras lecturas de este texto, nunca supe bien quién era don Hernán Ortega, nadie me supo decir muy bien quién era. Yo incluso asumí que era un personaje que en realidad no era. Y curiosamente, por las cosas de la vida, hace 2 o 3 días golpeó una pareja en mi casa. Era una pareja, 2 personas, una señora con su esposo. Y bueno, se presentaron y me dice, yo soy Hernán Ortega. ¿Para qué le cuento? A mí casi se me cayó el pelo porque el texto de este panorama histórico de Aysén yo lo conozco desde hace 40 años, como le digo, y lo conozco muy bien, lo he leído, releído, he sacado apuntes, la mayor parte de las cosas que he escrito de la historia antigua de Aysén están referidas a este texto. O sea, yo le diría que en términos personales, este texto es fundacional en mis intereses de la historia de Aysén. Y hoy día he querido invitar a este querido amigo, a este profesor, diría yo, aunque él no es profesor y es una persona muy modesta que no quiere que le digan así, pero en términos figurados podría uno nombrarlo así, don Hernán Ortega, el autor de este panorama histórico de Aysén. Está con nosotros entonces don Hernán, yo quisiera que usted saludara a la audiencia y contara un poco de esto que hemos estado conversando. Bueno, cómo no. Buenas tardes. Sentimientos encontrados, muy profundos respecto de este encuentro, porque
tuve una estadía de 8 años en Puerto Aysén, me permití también conocer parte de la provincia, que eran épocas un poco más difíciles que ahora, y en esos 8 años desarrollé bastantes actividades. Pero pronto me di cuenta de que no había, digamos, una información coherente respecto de lo que estaba ocurriendo y respecto de lo que había ocurrido en estas tierras. Habían referencias, había unas revistas valiosas, había, en fin, bueno, para qué hablar de Stephen respecto de su libro y todo eso, los estudios de Keller, de Fernando Sepúlveda, bueno, habían antecedentes pero estaban dispersos. Y en un momento dado ocurrió que se creó en Puerto Aysén una pequeña radio muy amorosa, donde trabajaban una gente joven, los hermanos Osorio, la radio del Liceo. Me invitaron a hablar sobre la historia de Aysén, o yo propuse, no me acuerdo. Entonces entrevisté gente y armé unos libretos que son alrededor de 24 semanas, estuve hablando de Aysén. Después, cuando se presentó este asunto del seminario, alguien de la comisión solicitó, digamos, un informe histórico de acá. Y todos los dedos apuntaron a Hernán Ortega. Eso, bueno, a mi vez, digamos, me hizo ver que estaba frente a un compromiso muy serio. Para realizar este trabajo que se publicó acá, ocupé 2 meses mis vacaciones legales. Yo me iba cada 2 años a Santiago y estuve 2 meses metido en la Biblioteca Nacional y otros puntos de investigación, y salió finalmente este resumen con problemas de redacción, en fin, pero puedo decir que toda la información que está registrada ya es seria, es fidedigna. Fui a fuentes de información. Entonces, bueno, quedó este trabajo que, bueno, vine a ser, como quien dice, el anillo de una relación amorosa con Aysén. con ¿En qué Aysén. año fue cuando usted trabajó en la radio? Bueno, inmediatamente antes, o sea, esa radio cuando yo me fui todavía existía, o sea, esa radio del liceo creo que se fundó por el 1957, por ahí más o menos, tuvo 2 o 3 años. ¿Y usted llegó, cómo llegó a Aysén? ¿Cómo nace este amor, este interés por la historia de Aysén y todo? Bueno, en la Porque usted es de parte, afuera, no es... claro, no, yo salí del liceo y hubo necesidad de trabajar y me consiguieron un trabajo en la Caja Agraria acá. Me vine, inicié mi vida, digamos, civil acá en Puerto Aysén, lo cual también me permitió, digamos, a través de una institución de esa clase, de esa naturaleza, cuyos intereses estaban profundamente enraizados en toda la zona, conocer a la gente que llegaba y conocer también los estados de situación, salir a terreno, conocer a la gente en su terreno, cuando el inspector, digamos, de prenda no estaba, entonces salía yo a tasar algún aserradero, a marcar vaca, a marcar, digamos, ovejas en Puerto Piedra, por ejemplo. Entonces, realmente me ligué mucho. Aparte de eso, en todas esas salidas, que tuve un bote, salía a andar a la vela, me iba por los palos para allá, en fin. Eran placeres personales, subía cerros. Entonces todo esto me fue ligando, pero profundamente con la naturaleza acá y con la gente. Tuve amigos excepcionales, conviví a todo nivel. Bueno, para qué contar cosas demasiado personales. No, pero de todas maneras Claro, es interesante cómo una persona, ¿no es cierto?, muy joven en ese tiempo, correcto. llega a un pueblo como Puerto Aysén y no solo vive bien y lo pasa bien y guarda gratos recuerdos, sino que además se da el lujo, diría yo, de escribir la primera reseña histórica importante que tiene trascendencia posterior de un pueblo que no le es propio, pero que de alguna manera lo hace, ¿no es cierto?, propio y lo acoge. ¿Ah? Por eso es importante. Claro. ¿Estaba don Fidel Enríquez en ese tiempo? Sí, sí, al principio sí, como agente de la Caja Nacional de Ahorros. ¿Y quién vino después, se acuerda? Gabriel Pino. Pero tampoco era de acá, porque don Fidel No, era un hombre que tampoco. se relacionó mucho Sí, acá. sí, cómo no. Claro. No, sí había gente que tenía Y- interés. Digamos, ese seminario realmente causó un estremecimiento, digamos, profundo en la gente de acá, de Coyhaique y de toda la región, porque para analizar un problema ganadero, por ejemplo, venían evidentemente todos los grandes ganaderos de la región y se juntaban, discutían.
los problemas de camino con los ingenieros, Fernando Machón y Torrealba, y toda la gente fue... De la oficina de tierra. De la oficina de tierra. Entonces, realmente se descubrió esto para ver qué es lo que había y qué es lo que faltaba. Entonces, bueno, mi aporte fue esa visión histórica, como le digo, y que terminó por amarrar, digamos, mi corazón a esta zona, porque el trabajo lo hice con mucha honestidad. Usted, cuando esto le dicen que se va a publicar y aparece en Letras de Molde, es la primera vez que usted publicaba algo, ¿no? Sí, fue mi primera obra publicada. Y Pero... este bichito se le pegó después, según yo tengo entendido, porque es inicial, ¿no es cierto?, en Puerto Aysén, y usted siguió escribiendo después. Mire, la verdad es que también tuve algunas demostraciones literarias puras, digamos, entre comillas, porque me interesaba la poesía, me interesaba el dibujo, me interesaba, en fin, la narrativa, leía mucho, eso sí, leía mucho. Entonces, en Puerto Aysén, debo decirlo, tuve el honor de coronar una reina, ya la hija del intendente Morales, Astrid. Que era muy bonita, yo me acuerdo de las Astrid primero. Morales, por supuesto. ¿Ya? Claro, nos tenía todos locos, Bueno, yo era chiquito, pero igual bueno, era yo amigo. tuve el honor de ponerle la corona y bailar con ella, en fin, todo. Mira, son cosas que ya, bueno, los que hemos vivido esas épocas, sabemos qué significó todo eso. Espero que, digamos, las fiestas, la primavera, esas circunstancias sociales tan ricas, se pudieran recuperar de alguna forma. Bueno, su trabajo actual, yo sé que usted en este momento y con toda propiedad está trabajando, está desarrollando un trabajo sobre, como quien dice, la continuación una vez que ha vuelto a casa, una vez que ha vuelto al principio y está en este momento trabajando en una historia, ¿no es cierto?, de la región. Sí, en verdad nunca volví para acá, perdón, desde el año 60. Siempre quise hacerlo, pero siempre me muevo por algún motivo fundamental, digamos, uno estaba trabajando y eso no me impedía, eso me impedía, digamos, venir para acá. Pero siempre estuve coleccionando artículos, fotografías, Ligado, libros, siempre ligado, siempre amarrado a ligado. Aysén. Y cuando Aysén tuvo esa tragedia, esa terrible inundación, yo creo que lloré. El año 65, 66. 65, 66, claro. No, realmente me impresionó, era algo inimaginable, inimaginable. Bien, ocurrió que el Fondar llamó a un concurso y yo me estaba encontrando con materiales, digamos, yo sabía que esa pequeña historia estaba reservada para unos pocos, entonces la idea mía fue cómo difundir, cómo entregar a la población, digamos, una versión que estuviera al alcance de ellos, a los jóvenes ahora interesarlos por la historia. Entonces propuse al Fondar un proyecto, digamos, que rescatara eso, que rescatara el patrimonio. Eso ya pasa, eso, aunque es un patrimonio, y lo que usted está haciendo en cultura también está forjando un patrimonio para acá, muy fuerte, muy importante. Bueno, junto con esos estudios, esos escritos, digamos, sobre la historia de Aysén, yo andaba siempre con una cámara fotográfica. Recorrí un poco de la provincia y me gustaba captar cosas, escenas del ser humano y el paisaje, por supuesto. Entonces, mientras estuve acá, tuve el gusto de crear una exposición en Puerto Aysén fotográfica, 2 en Aysén y una en Coyhaique, con gran éxito. Vendí todas las fotos, fotos entre 40, 60 fotografías más o menos. Bueno, entonces, pero esas fotos en este momento configuran un patrimonio. Me di cuenta de eso justamente al diseñar el proyecto, empecé a revisar las fotos después de muchos años. O sea, esto lo estoy viendo con ojos nuevos. Después de muchos años me encuentro con escenas que yo sé que de cosas, de edificios que han desaparecido. Y eso es patrimonio histórico. Por supuesto, claro. Así es que propuse al Fondar que recuperar eso
y la historia misma actualizarla hasta el año 2000. Como usted puede ver, claro, no habían solamente aiceninos dedicados o interesados por la historia. Teníamos uno de los principales, diría yo, cultores de este asunto, de los que se iniciaron esto por allá por la década del 50 y que, como decía, con toda propiedad hoy día trabajan, están tratando de terminar, ¿no es cierto?, un texto que ya está muy avanzado y que creo que va a ser un gran aporte para nosotros y para Chile, por supuesto. Y bueno, esa era la idea, ¿no es cierto?, de poder conversar con don Hernán, que ¿para cuándo piensa usted que esto está terminado o publicado? Claro, esto está en plena etapa de desarrollo. Esto es una maqueta del libro. Tuve que entregar un informe de avance y esto es una maqueta, está incluso con las fotografías ya digitalizadas. Aquí, por ejemplo, no sé si será posible, pero hay una escena de la catedral que se quemó. Claro. Entonces, estas cosas son Sí, documentos. manténgalo ahí porque verdaderamente lo van a enfocar y va claro, a salir muy bonito. verdaderamente estos son documentos que no pueden perderse. En este Claro. proyecto, que en verdad he sido un poco ambicioso en el buen sentido de la palabra, ambicioso en cuanto a que este trabajo no puede quedar solamente circunscrito a un libro, este trabajo debe ser divulgado. Entonces, con las facilidades tecnológicas de ahora, ya creamos un sitio web, y un sitio web para mostrar el libro completo y más fotografías que las que están acá, mostrarla para que la gente reconozca sus lugares. Pueden bajarlo inclusive. El libro va a poder ser bajado íntegramente, pues va a estar en un lenguaje fácil. Entonces, queremos llamar a la comunidad, llamar a todas las personas que tienen algún documento, alguna fotografía, alguna pintura, algo que tenga que ver con historia, que esto que genéricamente es un patrimonio cultural y que se conecten con nosotros a través de ese sitio. Lo puedo decir, es fácil de memorizar, es www.aicenpanorama.cl, Aicen con I latina. En ese aspecto soy porfiado. Soy Sí, porfiado. claro, Ya. y yo también. Yo ¿No sigo es cierto? con mi Ya. latina. De eso vamos a conversar después. ¿Cómo no? Entonces, repito, la idea es que se colabore. Nosotros, evidentemente, en ese sitio, digamos, vamos a tratar de ir intercalando trabajos creativos también, es decir, poesía relativa, narraciones, rescate de tradiciones, en fin, todo ese material lo vamos a ir nosotros integrando. El sitio... Repítalo, ¿cómo era? www.aicenpanorama.cl, Aicen Panorama junto Y Aicén con I latina con como I debe latina. escribirse. En este momento está en construcción, pero si usted va al PC y marca esa señal, se va a abrir inmediatamente. El sitio está disponible ya, no está terminado, estamos trabajando. Eso va a quedar ok, yo creo que en diciembre va a estar completo ya con todo su material, pero siempre vamos a ir intercalando nosotros todo el material que recibamos. Es un respeto que tenemos por toda la información existente, entonces con igual respeto lo vamos a tratar y vamos a tener comunicación con las personas. Bueno, es extraordinario lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, con esta persona tan cálida y tan sabia y que tiene esa virtud, tuvo esa visión de hacer en un momento de su juventud, ¿no es cierto?, como dice, esta breve reseña que en realidad es la cosa histórica más importante que se ha escrito en Aysén como panorama. Y interesante también para usted y para mí, para todos, tenerlo acá con nosotros y volverlo a recibir como lo recibieron antaño, invitarlo para que siga viniendo con nosotros y que nos ayude en esta tarea de tener, ¿no es cierto?, nuestro patrimonio, lo tangible, lo intangible, porque él en su memoria tiene cosas que
probablemente ya muchas personas olvidaron. Al respecto, Hernán, ¿cómo llegó, cómo llega ese día que llega? ¿En qué barco venía? ¿En el Tenglo, en el Trinidad, en el Taitao? ¿Cómo fue esa mañana? Yo llegué, sí, es un pequeño video que lo tengo, pero profundamente grabado. Llegué en una bodega del Dalcahue. Ah, Dalcahue, fíjese, el Dalcahue. Llegué en una bodeguita del Dalcahue que se vino caleteando por Chiloé. Y en Chiloé se embarcó esta gente que iba a trabajar a Argentina. Los Entonces, esquiladores. los esquiladores con sus boinas, sus botas acordeonadas, con mantas de Castilla, en fin. Con sus lonas llenas de ropas, cosas, qué sé yo. Claro, con sus bártulos, en fin, todo eso. Y es una bodega cerrada. Digo, si recordar un poco, en fin, cómo tenía que moverse la gente modesta en aquellos 3 años. días y 4 noches. O 4 noches. 3 días y 2 noches. 3 días y 2 noches. Claro, por el caleteo. Claro. Partió de Puerto Montt. De Puerto Montt. Pasaron a... Mire, para mí eso fue un mundo realmente, o sea, no tomé nota, en fin, claro, pero claro. no, evidente, Pero pasaron porque yo, por humildad, por tu humildad, en ese tiempo el barco pasaba por todas esas partes, claro. por Chaitén, Sí. a Melinca, Anduvo a Puerto caleteando. Cisne, Claro, Cuyuhuapi, Melinca pasó claro. de noche, Claro. por allá. Después Puerto Aguirre. Puerto Aguirre, etcétera. bueno. Y ese día me interesa, cuando llega... Claro, eso lo tengo marcado, pero a todo color. Evidentemente estoy hablando de una escena oscura, negra, en fin, lo que ocurría. Hay que dormir en unos mesones de fierro, de latón así, con unas bancas. La gente se tiraba en el suelo, se enrollaba en cualquier parte, y yo no tenía dónde, y tenía que dormir así tal cual. Bueno, de repente se siente tipo 7 de la mañana que largan anclas, y se estremece todo el barco, en fin, yo primero que salía a ver dónde habíamos llegado, y me asomo en Chacabuco, en el puerto de Chacabuco, una mañana luminosa, azul, las montañas nevadas, pero realmente quedé impresionado, es una impresión que la tengo acá, difícil traducirla. ¿Y el puerto Chacabuco? Qué curioso. En Chacabuco paró, no sé, esperando la marea. Pero no desembarcaron ahí. No. Paró ahí. Paró, se detuvo ahí. Pero después llegó ¿a dónde? ¿A Puerto Piedra o a Puerto Aysén? A Puerto Aysén. A Puerto Aysén, Y no. estaba la banda, ¿no? No, la banda recibía cuando llegaban las niñas alegres de Puerto Aysén. Como nos queda poco tiempo, llegó usted a Puerto Aysén, ¿se acuerda cómo era el pito del barco? Porque pitió el barco cuando llegó a Puerto Sí, Aysén. es que navegué en el Tenglo también después. Claro, era un pito así como vaporoso, una cosa así, ¿se acuerda? Igual. No lo repita, se me van a caer las lágrimas. Y realmente, claro, nosotros cuando sentíamos el pito del barco, Sí. era un acontecimiento en Aysén. Era un Así es, acontecimiento claro que y sí. yo recuerdo que de la escuela nos colgábamos a mirar cuando llegaba el Tenglo, el Taitao, ¿se acuerda del Taitao que era inclinado? Claro, por supuesto. Bueno, por eso que en la región, aún cuando alguien es chueco, le dicen Taitao. Eso es, ¿sabe usted que aquí se usa todavía? Sí, sí lo sé. Claro. Bueno, hemos tenido estos breves minutos aquí en Aysén, país de la Patagonia, con don Hernán Ortega. Lo invitamos para una próxima oportunidad y para muchas, porque podríamos hacer unos programas maravillosos sobre la historia de Aysén con este hombre que sabe tanto y que durante toda su vida ha estado ligado a esta tierra. Y bueno, decirle que le vaya muy bien donde vaya, que no se olvide de nosotros, ya sabemos que no se va a olvidar, y que nos mande su trabajo en cuanto llegue, que nos comuniquemos siempre y dejarle estos últimos minutos para que usted se despida. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar debo decir, digamos, que este trabajo de ahora no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con la Nadie señora trabaja solo. Anabela Brüning, una gran colaboradora, la quiero mucho porque es mi esposa, pero ella se ha entregado plenamente a esto porque ella está ligada a Chiloé. Entonces ella conoce la historia de Chiloé, conoce las costumbres, es busquilla, ella es investigadora también de la Biblioteca Nacional.
Entonces, estoy trabajando con un apoyo muy importante, moral y práctico. Lo otro que quiero dejar constancia es que dentro del seguimiento que he hecho en lo posible, digamos, de todos estos años, siempre he visto que hay gente que está trabajando. Mi respeto para un Baldo Araya, por ejemplo, mi respeto para un Mario González Capés, en fin, Mateo Martín, Mateo por allá del otro extremo, igualmente está interesado acá. Pero todo eso no me ocasiona celos ni deseo de matar a nadie. Bueno, al contrario, pienso que esta región es tan rica, tiene un acervo cultural tan interesante que no se puede perder. Todos los que aportemos algo va a ser bienvenido y nos lo van a agradecer las futuras generaciones. Y ¿qué otra cosa puedo decir Bueno, está sino que bien. agradecer esta oportunidad? Muy bien, nos comprometemos a mandar una grabación del programa a don Hernán y a su esposa. Y Aysén en la Patagonia se acaba, pero la próxima semana seguimos. Hasta la próxima.